Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen comienzo de semana. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, listos para llevarles esta nueva entrega que se corresponde a los días lunes por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, buen lunes. Gracias, Darcy. Saludos amigos, esperamos que estén todos ustedes bien también, pese a las dificultades, porque como las dificultades siguen presentes, entonces los efectos de estas siguen siendo las, digamos, principales noticias, y es precisamente lo que queremos abordar ahorita en este primer segmento, la noticia económica de la semana. ¿Cuál es? Bueno, que la crisis eléctrica magnifica, agudiza mucho más la crisis económica que estamos viviendo en Venezuela. Crisis eléctrica que está vigente a partir del primer mega apagón de marzo, el 7 de marzo, para acá. Pero tenemos que tener presente que del 7 de marzo al 31 de marzo van 6 mega apagones. ¿Cuántos tendremos en abril? ¿Cuántos tendremos en mayo? Ni pensarlo, Fidel. Realmente, tal como está intitulado como noticia económica a nivel nacional, que después del 7 de marzo pasado ya tenemos más de 30 días de ese mega apagón, esta crisis eléctrica está agudizando sobremanera la crisis económica y social tan severa que estamos viviendo todos los venezolanos. No es solamente suficiente esa espiral hiperinflacionaria que muchos economistas han denominado como la espiral de la muerte. Igualmente, con todos los descensos tan abruptos en lo que se corresponde a producción total de bienes y servicios, la falta de efectivo, la pérdida adquisitiva y del poder de compra, por no decir la desaparición de la moneda venezolana, al punto que convivimos con 3 monedas, pero la moneda, lo que es el bolívar como tal, pues es muy poco lo que se ve. En fin, tras 30 días de apagones, los comercios, las empresas pequeñas, medianas, grandes, pues los que están operando a 20 a 25% de sus capacidades instaladas, tal cual ha hecho reporte tanto lo que es Fedecámaras a nivel nacional, con Secomercio y con Industria. Sí, y algunos economistas han aportado, por supuesto, opiniones muy válidas, muy certeras respecto de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Asdrúbal Oliveros afirma que el sistema de mercado que opera y debe operar en cualquier economía, y como estaba funcionando en Venezuela, está institucionalmente destruido, según las palabras de Asdrúbal Oliveros. Y eso es cierto, Darcy. Es cierto, amigos, que el sistema de mercado está destruido, porque no hay una nivelación, por un lado, entre oferta y demanda. La oferta está profundamente afectada por todo esto que estamos hablando de capacidad de producción, porque no tiene electricidad. Y es que, exacto, pero y el Fidel, mercado como tal, sin efectivo, sin puntos de venta. Claro, entonces, pero estas distorsiones del mercado, los altos desequilibrios se vienen viendo desde hace mucho tiempo, no es nuevo, porque es producto de una economía muy enferma, muy insana, muy hipertrofiada, donde hay una sobredemanda ávida cada vez más para que sea satisfecha, y la oferta cada vez más reducida, tendente a prácticamente a desaparecer. Sí, señor, y al punto que podemos decirlo con propiedad, aun cuando suene duro y desagradable, en realidad Venezuela está viviendo en este momento un paro. No es que se haya decretado un paro, es que la economía del país está en paro. No hay producción, porque que el sistema productivo venezolano esté generando entre 8, 15, 17% de su capacidad instalada, ¿de qué estamos hablando? De un paro. Entonces, en condiciones así no puede estar funcionando normalmente una economía. Tenemos una economía realmente muy, muy hipertrofiada, muy dañada. Y esos efectos los estamos viviendo los ciudadanos. ¿Cómo los manifestamos? En muchas formas. La enorme escasez que hay, cada vez mayor. La hiperinflación, en buena medida empujada por esa escasez, y esta escasez ahora impulsada por la deficiencia eléctrica y la deficiencia en la distribución de combustibles en general, ¿no? Y que cada vez va a haber menos dinero, Fidel, porque ya la producción de crudo venezolano llegó a 700.000 barriles diarios. Eso es grave. Cada vez habrá más dinero. Vamos nosotros a una reflexión, porque es muy importante siempre dejarles una reflexión. No podemos pasarla por alto. Venezuela, en tanto fiel representante de lo mágico fantasioso, fenómeno que se ha venido cumpliendo desde los tiempos coloniales debido a la caracterología amazónico-caribeña tropical de su componente humano,
Hoy en día, cuando está inmersa en un fanatismo político terminal, el fenómeno mágico fantasioso se hace pernicioso. Primero, pues se da el caso que siendo el tercer productor de gas del planeta, sus míseros habitantes, no obstante, tuvieron que salir a las calles a trancar el paso vehicular por no tener acceso al producto, al gas. Y así como este caso hay otros muchos más que patetizan la contradictoriedad propia de un país colmatado de fantasiosidades estrafalarias, como fue el impasse de hace 3 años de la escasez de papel toalete. ¿Lo recuerdan ustedes? Luego de esas cosas, pues vino el asunto de los paralelismos que culminó con darse a Venezuela el lujo loco de tener 2 presidentes. Pero el paralelismo no se da solamente en la esfera política, sino que ataca el meollo de la vida económica rutinaria. Pongo por caso el combustible. Antes se tomaba como muy barato, pero ahora se toma como un regalo. Pero como barato o regalado, en términos estrictamente económicos, resulta ser el combustible más caro de la tierra, si nos vamos a la relación horas-hombre para obtenerlo. Otro caso también es el de la telefonía móvil, que hay un precio de renta muy baratico que las operadoras le indican a uno mediante los mensajes de texto, cuando uno pide su estado, su saldo. Pero cuando uno va a pagarlo, debe cancelar a las empresas que recargan una cantidad de dinero muchísimo mayor que la renta estipulada. De modo que dentro de lo mágico fantasioso, el venezolano promedio supuestamente discurre su vida en una serie de servicios y bienes con precios casi de regalo, más a la hora del guayoyo o del té, según sea el gusto, cuando se evalúan las cualidades, ese combustible, esa agua, esa electricidad, esa telefonía celular, ese gas, para nada son económicos. A despecho de lo que dijo el filósofo alemán Leibniz, de que vivimos en el mejor mundo posible, en nuestra amada o desamada Venezuela ocurre todo lo contrario. Y con esta reflexión, amigos, vamos a cumplir una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hoy lunes acompañándoles a esta hora y vamos enseguida con nuestro segmento del Diccionario Económico y Social. Por cierto, traemos para ustedes como término la lucha de clases. Lucha de clases, porque mire que eso está presente. Aun cuando se trate en principio, de temas ideológicos, ¿no? Sí, políticos ideológicos. Bueno, ese es nuestro tema de este mediodía y empiezo diciéndoles, amigos televidentes, que aunque a simple vista pareciera que no fuese una categorización económica, de suyo la lucha de clases es una de las referencias para que las variadas y opuestas visiones sobre el desarrollo de paradigmas económicos tienen sus posturas bien definidas. Seguidamente les transmitiré una definición de luchas de clases elaborada por el equipo de este programa. Óiganla, por favor, quizá le aportemos algo significativo. Históricamente, la lucha de clases no es más que un tipo especial de lucha donde las clases socioeconómicamente acomodadas pugnan por el poder, bien para obtenerlo, bien para conservarlo. En sus pugnas periódicas, pues saben usar los estratos sociales intermedios, que pese a que ni siquiera tienen una noción aproximada de lo que es el poder, se prestan ingenuamente, pues de suyo son ingenuos, a adherirse a una u otra posición para también luchar y hasta ofrendar sus existencias por algo que realmente ni sabían qué era, ni tampoco les interesaba, habida cuenta que, entre otras cosas, nunca lo han tenido. Si alguna vez tales estratos intermedios dejaran atrás por evolución sus ingenuismos atávicos, la lucha de clases, con sus respectivas guerras, tendería a desaparecer,
ya que las clases pudientes, por la inteligencia pragmática que las adorna, no se prestarían a semejante ridiculez. Para sus ambiciones de poder, recurrirían a las alianzas y a la alternabilidad democrática. Algunos países, con gente pragmática gobernando alternativamente, han abolido la lucha de clases por el poder, que es la única lucha de clases, repito, que la historia tiene conocimiento. Hasta aquí este término. ¿Qué les pareció? Bueno, el poder detrás de bambalinas, como se dice por allí. Mientras leías esto, pensé en una frase que hay por allí: las guerras, ¿no? Porque la lucha de clases está detrás de las guerras. Las guerras, ¿quiénes pelean las guerras? Las guerras son ejercicios de muerte entre viejos que se odian, que envían a jóvenes para que se maten en su nombre. Entonces estamos hablando de ¿qué? Bueno, de algo que siempre ha estado, digamos, en las tinieblas detrás de las cosas, que es la lucha por el poder de las clases que detentan el poder. Y sí, cuando hablamos de las clases que detentan el poder, hablando de clases sociales, pues no son todas las clases sociales, sino son las que están, digamos, en la cúspide de un grupo, que son los que controlan el poder o se aferran al poder para no perderlo o aspiran a controlar el poder, ¿no? Y esas son las guerras, perdón, son las luchas de clases, que desde el punto de vista ideológico el marxismo logró explotar de forma muy eficiente para tratar de explicar por qué se mueven las sociedades y por qué ocurren los hechos en las sociedades y en el mundo, ¿no? Que no es sino, según ellos, pues por el motivo de perseguir, sí, alcanzar el poder. Pero ahí te digo, hay que considerar, Fidel, son la gente, las clases intermedias que están, sí, dentro de las clases que pugnan el poder, bien sea para obtenerlo o para conservarlo. Que no están pero conscientes no están conscientes, realmente actúan por ingenuidad, por devoción, y a la final dentro de esas pugnas son los más desfavorecidos, siempre van a ser los más perjudicados, en fin. Repito, y tal como lo dije, ya en el término que la única lucha que significativa que ha connotado la historia es la lucha por la alternabilidad del poder, que es otra cosa. Eso es diferente. Esa es la verdadera lucha porque de clases. Sí, y eso de la alternabilidad, es decir, quien gana, el otro se lo reconoce. Eso es libertad y democracia, en el fondo. Bueno. Y eso es lo que, en principio, nos interesa a todos, porque es la mejor forma de vivir, sin lugar a dudas. La alternabilidad del poder, no la perpetuidad, que es otra cosa. Claro. Ganaste, el otro te lo reconoce, ahí hay una sustitución de poder y entras en la lucha para intentar regresar nuevamente. Y si lo ganas, Fidel, el otro te lo reconoce. Y así vamos, ¿no? Pero en las sociedades a veces se ven otras cosas. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresamos enseguida con más de Un Mundo de Economía para abordar la economía del Táchira. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, y en este segmento se corresponde a lo que es Táchira y su economía. Los productores del estado Táchira están muy perjudicados por los recortes de energía, y esto les afecta sobremanera todas sus actividades económicas productivas. Han hecho muchas denuncias ya nada más el sector agropecuario, porque cómo se ha disminuido la capacidad a la que venían trabajando, ya reducida de 20-25% por los constantes apagones. Sí, efectivamente, este fin de semana que acaba de concluir hubo pronunciamientos importantes tanto a nivel regional, ¿no?, de los gremios en Táchira. Por ejemplo, Azogata hizo su pronunciamiento al respecto, los ganaderos, a través, por supuesto, de su directiva. Pero también se pronunció la gente de Fedecámaras, de Consecomercio, a nivel nacional, a nivel regional, porque efectivamente están acusando efectos graves, efectos importantes en cuanto a la reducción, a la afectación negativa de su capacidad de generar, de producir bienes y servicios y de distribuir los bienes y servicios de manera que lleguen a nosotros, los consumidores. Eso, por supuesto, se traduce
para las entidades productoras se traduce en pérdidas, obviamente. Bien sea porque pierden físicamente producto, como es lo que ocurre con los ganaderos, que si no pueden colocar la leche que van ordeñando de los animales y no pueden conservarla refrigerada porque no tienen energía eléctrica o porque no tienen combustible, no tienen gasoil, no tienen gasolina para las plantas eléctricas que puedan tener en las fincas, aquellas que las tienen, entonces, ¿cómo hacen? Pierden la leche. Entonces, ¿cuántos miles de litros, cuántos millones de bolívares o millones de dólares se pierde en cada apagón de estos, de productos? Estamos hablando solo de leche, pero tú puedes sumar ahí cualquier cantidad de alimentos. Todo lo que requiera una cadena de refrigeración que se maneja con electricidad, pues está seriamente afectada. Por ejemplo, Ecoanalítica ya evaluó pérdidas del primer apagón del pasado 7 de marzo y arrojó un resultado de más de 850 millones de dólares. Tras el primer apagón hasta la semana pasada, ya esas pérdidas están estimadas. Sí, están estimadas, están arrojando más de $1 millardo, Fidel. Es una barbaridad en plena crisis como la que se está viviendo, o sea, con las empresas fuertemente afectadas por toda una temática que viene acumulativamente sesgando la situación desde hace años, y entonces en este momento las empresas que están operativas, que tienen muchos problemas de orden financiero, pues entonces están perdiendo dinero a manos llenas, ¿no? Nada más, sí, mira, María Carolina Uzcategui, que es la presidenta de Consecomercio a nivel nacional, dijo que solamente el 2% de los establecimientos comerciales, los grandes centros comerciales, están en capacidad de ellos suministrarse su propia energía. ¿Solo el 2%? 2%. O sea, a nivel nacional, por supuesto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Ves? Y entonces, en este contexto, el gobierno anuncia un programa de 30 días, que seguramente será prorrogado varias veces, de racionamiento de energía, que es importante considerarlo. Esto está, por supuesto, restándole capacidades a la industria. Si nosotros tomamos solo el plan de racionamiento, estamos hablando de 3 horas diarias, 18 horas semanales, en horarios laborales en los que los sectores productivos pues no van a contar con el servicio para poder trabajar. Eso en el supuesto de que se cumpla ese proceso de racionamiento y que no se amplíe. Pues estamos hablando de al menos 3 horas diarias, sin luz, ¿no? Y esto, por supuesto, pues obliga a hacer igualmente una reflexión, como acostumbramos nosotros aquí en un mundo de economía. Y es que al respecto de las dificultades presentes en el servicio eléctrico, precisamente el señor Maduro informó el pasado 31 de marzo sobre la propuesta en marcha de un plan de racionamiento que estamos conversando para 30 días que probablemente sea prorrogado. De acuerdo con el cronograma que fue diseñado, por cierto, por el Ministerio de Energía y por la compañía estatal eléctrica, Corpoelec, 20 de los 23 estados del país van a estar sometidos a un racionamiento de 18 horas de energía eléctrica a la semana, 3 horas día. Solo 20 de los 23 estados, 3 no. Lo cual indica que efectivamente el país está atravesando una situación de orden técnica difícil en términos de generación y distribución de la electricidad, que por cierto, este tema lo vamos a desarrollar con un experto el próximo miércoles, de manera que los invitamos desde ya para que puedan ampliar un poco más sobre la situación técnica del tema eléctrico. Lo cierto es que esto obliga cuotas de distribución y de racionamiento, como estábamos comentando, de 3 horas diarias para casi todo el país. ¿Qué está fuera de la ecuación de racionamiento? Caracas y el estado Vargas, Darcy, amigos, sí. y el estado las islas, pues, Nueva Esparta. Eso es correcto. ¿Sorpresa para alguien? No cabe duda que el tema eléctrico está siendo manejado por razones técnicas, obvio, pero también por razones políticas. Esto genera desesperanza en la población y extrema confusión, tanto en el sistema económico nacional como nosotros, los habitantes. Esto obliga a la caída de la producción, como hemos estado comentando, lo están acusando, lo están señalando los directivos de los gremios y de la distribución de bienes, que en momentos críticos de emergencia humanitaria, como está viviendo Venezuela, esto no es una buena noticia, por supuesto.
No es una buena noticia porque agudiza la escasez e impulsa a la población a situaciones extremas de supervivencia, lo cual no puede calificarse de otra cosa que inhumanidad. Así estamos. Porque tenemos el derecho al agua. No hay que pedirla, mucho menos limosnearla. Sí, pero si no hay electricidad, no hay bombeo. No, en es que es muy compleja. Muy compleja la situación de verdad en Venezuela. Decía alguien, Fidel, aquí lo comentamos entre telones, de que, bueno, generalmente decimos estamos trabajando con las uñas. No, dijeron no, realmente estamos trabajando es con los pies en el barro. Sí. Lamentablemente. Con la madre de las uñas. Dios. Bueno, amigos, qué cosas. Muchas gracias les damos a ustedes por habernos atendido y acompañado en este mediodía y los invitamos, por supuesto, a que estén con nosotros en su horario el resto de la semana. Ya saben, amigos, que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia, con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen provecho, buena tarde.